Hola, en este capítulo vamos a hablar del análisis estadístico. Es decir, que vamos a hacer ejercicios de estadística descriptiva. Tenemos el ejemplo 3.1, que nos dice que dados los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes en determinada asignatura, hallar la tabla de frecuencias absoluta y la frecuencia en porcentajes. Entonces, tenemos los datos que nos dan las notas de los estudiantes. Ingresamos con el punto y coma al final para que no nos aparezca. Aquí le estamos pidiendo que ordene el vector ascendentemente. Aquí que nos dé la tabla tabulada y aquí la tabla tabulada con porcentajes. Entonces ejecutamos. Como podemos ver, nos salen los resultados, la tabla que le pedimos anteriormente, y aquí ya nos aparece con porcentajes. Para el ejercicio 3.2 nos pide que, dada la siguiente serie de datos, calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, además hacer la presentación de datos agrupados, dado un examen de matemáticas de 60 estudiantes de 2 cursos paralelos de la misma asignatura, obtuvieron las siguientes calificaciones, que son 40, 33, 28, 11, 21, 22, y todos los datos que ya tengo ingresados acá son las notas que obtuvieron los estudiantes. Bien, ahora nos está pidiendo que pongamos este comando, ya que este nos sirve para que lea la función de datos y los guarde en data. De esta misma manera vamos a pedirle que nos dé el número máximo de data, el número mínimo de dataset 11, la suma de todos los elementos del vector data, y que nos ordene ordenar dataset en forma ascendente con la de aquí que nos dé la tabla tabulada. Entonces, para esto voy a hacerlo individual. Y ejecuto. Como podemos ver, aquí me sale el máximo, número máximo, que es 40, el mínimo, que es 10, y la suma de todos los números data, que es 1464. Nos sale ordenado ascendentemente y nos sale la tabla tabulada con los porcentajes que tenemos aquí. Ya. Ahora, también nos pide que hagamos nos dan 6 clases. En estas tenemos intervalos y frecuencias respectivamente. La clase 1 tiene intervalos de 10 a 15, la clase 2 de 16 a 20, la clase 3 de 21 a 25, la clase 4 de 26 a 30 y la clase 5 de 31 a 35, la clase 6 de 36 a 40. Y las frecuencias respectivamente son 7, 12, 14, 15, 8 y 4. Entonces, para eso voy a insertarle aquí le copio y le inserto los datos que nos dan de las clases, y aquí le voy a pedir que me dé un gráfico, lo que llamamos un gráfico de pastel. Entonces ejecuto y nos aparece el gráfico de pastel. Si quiero que me salga con los nombres de cada color, tenemos aquí, en este ejemplo es data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 y data 6, que son las clases que ya nos dieron. Bien, ahora también podemos hacer gráficos diferentes. Entonces, en este caso vamos a pedirle que nos haga un gráfico de un histograma con 6 clases. Entonces ejecuto. Como podemos ver aquí, ya tenemos
gráfico con las 6 clases que pedimos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí quiero que me aparezca estas líneas separadas y de otro color, entonces tengo que darle el siguiente comando, que me va a salir un diagrama de barras verticales, y ejecuto, y podemos ver aquí el gráfico. Ahora, si quiero diagrama de barras horizontales, tengo que ingresar el siguiente comando. Ejecuto y me va a aparecer el gráfico. Como vemos, tenemos el diagrama de barras horizontales. Ahora, si quiero un gráfico de racimo, lo que tengo que hacer es ponerle de esta manera, ingresar este comando, ejecuto y me va a salir el gráfico de racimo que tenemos aquí. Ahora, para el ejercicio 3.3, en este nos está pidiendo en el ejemplo 3.3 nos está pidiendo que con el mismo vector de datos calcular rango intercuartílico, cuartiles 1, 2 y 3, presentiles 10, 25, 50 y 80, coeficiente de asimetría, kurtosis, momento de orden 2 centrado en el origen e interpreta los resultados. Entonces vamos a empezar calculando los cuartiles. Voy a calcular cuartil 1, que es 0.25, el cuartil 2, que es 0.50, ya que es la mitad, y el cuartil 3, que es la tercera parte, que sería 0.75. Entonces solo le copio y me va a salir los valores respectivamente. Entonces aquí, como veo, cuartil 1 tengo 19, cuartil 2 24.50 y cuartil 3 29. El cuartil 1 indica que una cuarta parte de los estudiantes tienen notas por debajo de 19. En el cuartil 2 indica que la mitad de los estudiantes tienen notas por debajo del 24.5. Podemos ver también que en este cuartil nos corresponde también a la mediana que ya habíamos sacado anteriormente. En el cuartil 3 muestra que las 3/4 partes de los estudiantes tienen notas por debajo de 29. Entonces ahora también nos dice que el rango intercuartílico corresponde a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. O sea que el 50% de los estudiantes están entre 19 y 29. Ahora voy a calcular los presentiles. Nos pide que calculemos presentil 10, 20, 25, 50, 75 y 90. Entonces, en este le voy a copiar y ejecuto. Entonces tenemos así. El presentil 10 nos da un valor de 14.5, que quiere decir que el 10% de los estudiantes tienen notas por debajo del 14.5. Para el presentil 20 nos dice que el 20% de los estudiantes tienen notas por debajo de 18. Para el presentil 25 nos dice que los estudiantes tienen notas por debajo de 19. Y también podemos ver que este es el mismo que el cuartil 1. Nos puede salir de la misma manera. Ahora para el presentil 50 nos dice que los estudiantes tienen notas por debajo del 24.5. También que es la mediana, el cuartil 2 y el presentil 50. Es lo mismo.
Ahora para el presentil 75 también podemos ver que es el mismo que el cuartil 3 y que los estudiantes tienen notas por debajo de 29. En el presentil 90 nos está diciendo que el 90% de los estudiantes tienen notas por debajo de 34. Ahora para calcular el coeficiente de asimetría, entonces vamos a poner este coeficientía igual a S KE W NES. Abrimos paréntesis data y cerramos paréntesis. Entonces ejecutamos. Como podemos ver, tenemos un coeficiente de asimetría del 0.186. Quiere decir que el coeficiente de sesgo o de asimetría es un número que mediante su signo se puede determinar si los datos tienen distribución simétrica o sesgada. Ahora para este vamos a pedirle que nos haga un histograma. Ejecutamos y nos va a aparecer el gráfico del histograma aquí. Ahora para calcular la kurtosis, ponemos de esta manera. Ejecutamos y tenemos una kurtosis de 2.3859. Ahora nos quiere decir que si K3 implica que los datos presentados forman una normal estandarizada, pero como tenemos que K es menor que 3, entonces dice que los datos se presentan más aplanados que los de la curva normal, como es en este caso. Ya, entonces aquí vamos al momento de orden 2. Para eso tenemos que hacer moment data 2 ejecuto, que nos da el 55.04. Ahora también para calcular la varianza vamos a hacerle de esta manera. Y ejecutamos. Entonces vemos que nos sale lo mismo la varianza y el momento de orden 2. Ahora para el ejercicio 3.4, en este dice que en una exposición de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 50 kilos, y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. ¿Qué grupo de animales es más homogéneo? Entonces, según nuestro razonamiento, esto sería falso decir que el conjunto de ovejas es más homogéneo, porque su desviación estándar es más pequeña, pero si se calcula el coeficiente de variación para ambos, se notará que no es así. Entonces, para calcular el coeficiente de variación de las vacas, ponemos 50 la media sobre la varianza de 500 kilos y ejecutamos y nos va a dar el 10%. Y el cuartil de ovejas, que es 10 sobre 40, que nos va a dar el 25%. Y para esto vamos a ver, ejecutamos. Entonces, como les dije, nos va a salir el 10% y el 25%. Por lo tanto, es más homogéneo el conjunto de las vacas que el de las ovejas. Para el ejercicio 3.5, 15 estudiantes del grupo A de Matemáticas 1 obtuvieron las siguientes notas definidas al final del periodo.
que es 25, 34, 26, 45, 23, 36, 29, 32, 33, 44, 31, 30, 35, 40 y 20. Ya el grupo B de estudiantes obtuvo las siguientes notas. En este caso yo le he puesto Y y es 36, 45, 23, 37, 39, 44, 39, 20, 20, 29, 39, 46, 28, 30, 35, 36, 28, 29, 40 y 38. Entonces, en la misma asignatura, el docente desea averiguar cuál de estos dos grupos es más homogéneo, más parejo, teniendo en cuenta las notas definidas y obtenidas por cada estudiante. Entonces, para esto ingresamos todos los datos de los estudiantes y ponemos aquí individualmente. Y como podemos ver, ya salió el resultado de 7.2230. Ahora para el siguiente vamos a hacerlo de esta manera. Donde inclusive aquí ya vamos a pedirle que nos aparezca la media. Entonces vamos a tener de 7.8168, que es del grupo de Y. Podemos ver que es más asimétrico el grupo Y. Aquí tenemos una media de 32.20 del grupo X y de 34.5 del grupo Y. Ahora, también nos va a pedir que hagamos en el mismo caso de las vacas. Entonces, para esto vamos a hacerle con los de acá, del grupo X y del grupo Y, y ejecutamos, y respectivamente tenemos el valor que del grupo 1 tenemos el 0.2243, del grupo 2 vamos a tener del 0.2296. Entonces podemos ver que el promedio aritmético del grupo 1 es 32 y el promedio del grupo 2 es 34. El coeficiente de variación del grupo 1 es de 22,43 y del grupo 2 es 22,96, que tenemos aquí los valores que nos salió. Se puede observar que el grupo 1 tiene un promedio más bajo que el grupo 2, pero el grupo 1 es más homogéneo que el grupo 2, como ya lo dije. Hasta aquí el video, gracias.